Muy bien, pues buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por asistir a esta cuarta conferencia del ciclo Disfruta con la ciencia en la UMA. Y en esta ocasión tenemos a una persona muy querida por nosotros, por todos los organizadores, que además cuando pensamos en modelos de personas que se dedican a la ciencia, pues cuando decíamos que ahora es muy de moda buscar modelos para la gente joven, para las vocaciones, pues aquí tenemos un modelo magnífico para seguir. Es profesora de Física y Química en el IES San Blas de Aracena, ha estudiado físicas en la Universidad de Sevilla y es una divulgadora fantástica, como vais a poder comprobar en breves momentos, y ha colaborado con nosotros, con la Asociación MECIT y con las actividades que realizamos desde hace ya bastantes años, participando, entre otras muchas, en las jornadas de divulgación, las DDD, famosas DDD, y en todas las ocasiones en las que le hemos invitado o reclamado su sapiencia para que nos cuente actividades de divulgación científica. Vais a comprobar, vamos a ver, vamos a disfrutar todos con ella. Belén Gómez, muchísimas gracias por responder a nuestra solicitud y a todos vosotros gracias por asistir. Gracias. ¿Cambiamos la pantalla? Bueno, muchas gracias sobre todo a vosotros por estar aquí este ratito conmigo, hablando de física cuántica. Yo creo que os va a gustar. Y ¿Bajar la luz un poquito? ¿Se puede? A la Universidad de Málaga, por supuesto, por potenciar la divulgación científica, a la Asociación MECIT y a todos los que ayudáis de alguna manera a que la ciencia sea algo normal entre las personas, en las conversaciones, en los sentimientos. Y, hombre, a mi amigo Manolo, que estoy un poco con el corazón partido porque se ha puesto malito, me hubiera gustado que estuviera aquí hoy y lo voy a echar mucho de menos, pero bueno, espero que se mejore esta tarde, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Mi charla se titula, se me escucha bien, ¿verdad? No tengo que gritar. Cuántica sin incertidumbre. La física cuántica o la mecánica cuántica es una teoría maravillosa, sorprendente, alucinante. Y curiosamente cuando escuchamos la palabra cuántica crea como una especie de esto tiene que ser muy complicado, yo no voy a entender nada, no sé de esto nada y ni lo voy a saber nunca. Y yo creo que en esta horita vamos a estar aquí juntos, yo creo que os voy a convertir en expertos cuánticos, seguro, porque yo creo que sí que todo se puede explicar, todo se puede saber y no vamos a entrar en razonamientos matemáticos ni nada de eso, pero sí que se pueden entender muchas cosas. Quiero aprovechar también, porque haciendo recopilación de ideas para las charlas, he visto que en Internet asocian la palabra, muchas terminologías de la palabra de la física cuántica con cosas de meditación, de sanación, le ponen palabras así rimbombantes de cuántica y me parece que eso no es la cuántica. Entonces ahí quiero aprovechar este instante para decir que eso es pseudociencia, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la física cuántica, que es una teoría científica rigurosa y es lo que vamos a ver hoy aquí, nada de sanación cuántica, aunque me encantaría, pero creo que no tengo poderes. Bueno, pues mirad, la física cuántica es la teoría que explica la realidad y la realidad está formada por materia y la materia es lo que forma todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, los que vemos, los que tocamos, los que sentimos, incluso tu materia y la mía está hecha de física cuántica. Nosotros tenemos una percepción de la realidad a través de nuestros sentidos, pero eso solamente nos aporta una fina capa de esa realidad. Nosotros necesitaríamos otro tipo de sensores, que no los tenemos, para averiguar cómo funciona el mundo microscópico. La física cuántica se adentra en el mundo microscópico, pero microscópico, chiquitito, chiquitito, y ahí la naturaleza no funciona como nosotros estamos acostumbrados. Ha sido toda una sorpresa, durante todo el siglo XX se ha desarrollado esta parte de la física y claro, ¿qué pasa? Que todo lo que se ha ido descubriendo de ella ha sido realmente sorprendente. Y eso es lo que le ha dado el poder que tiene esta teoría. Siempre que se descubre algo en física, en la ciencia básica, tiene muchísima repercusión y la física cuántica, aunque parezca que no, tiene una
un grado de cálculo para sus experimentos que es la parte de la física con más exactitud que existe. Así que hay veces que la terminología que se ha utilizado para la física, pues se ha utilizado incertidumbre, dualidad, probabilidad, palabras que son como un poco imprecisas, pero justamente la física cuántica es todo lo contrario, y eso es lo que yo hoy quiero contaros, que es una teoría muy precisa y de hecho todas las aplicaciones científicas que ha dado lugar, lo vamos a ver porque es que es una evidencia porque todos los días la estáis usando. Bueno, pues con esta pequeña introducción ya entramos y deciros que para estar en la física cuántica tendríamos que, si vosotros fuerais seres cuánticos, que os encantaría, porque tendríamos superpoderes, podríais estar en varios sitios a la vez, podríais llegar detrás de una montaña sin tener que sufrir lo de subirla, podríais tener propiedades muy de superhéroes, pero no podemos, porque la física cuántica se mueve a esas medidas, a esta... ¿Se ve el puntero? Sí. Fijaros, 10 elevado a menos 10 metros, por ahí nos movemos. Eso sería una aproximación media de un radio atómico, pero es que el núcleo es 10.000 veces más pequeño. Y si tú intentas situar el electrón en un sitio, sería 1.000.000 de veces más pequeño. Es decir, que si yo tuviera una bolita como esta, que fuera el núcleo del átomo, y cogiéramos un electrón, yo te diera a ti un electrón y te tendrías que ir, para hacer un modelo a escala de la materia, del átomo, tendrías que irte no sé dónde, al Corte Inglés por lo menos, y ahí estaría el primer electrón. O sea, que si nos paramos a pensar, resulta que la materia de la que tú estás hecha está vacía. La materia está vacía. Entonces, ¿por qué hacemos así y no nos atravesamos? Porque estáis sentados en la silla. Si en realidad estáis hechos de átomos que todo dejaría atravesarse, porque lo que tiene, francamente, es vacío. De hecho, hay estimaciones de esto que hacen en las revistas, que si tú coges todos los átomos de todas las personas que pueblan la Tierra y le quitas el vacío, todo cabría en un terroncito de azúcar, en ese tamaño. No hay más. Lo demás es vacío, pero un vacío, oye, un vacío especial, ¿vale? Bueno, pues esa es nuestra materia. ¿Por qué nos permite la materia tocar y sentir? Pues en realidad no lo hace. En realidad se estima que hay 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro las cosas. Cuando nosotros tenemos el sentido de la percepción de que nos tocamos, en realidad no nos estamos tocando. En realidad vosotros estáis en la silla, pero estáis a esa distancia, vuestro culillo está a esa distancia de la silla. Lo que pasa es que nuestra percepción de los sentidos no nos permite otra cosa. Eso para nosotros es tocarnos, pero en realidad no tocamos las cosas, porque los electrones no pueden estar juntitos, entonces hay una repulsión ahí, pero están tan cerca que nosotros desde el mundo macroscópico lo vemos así. Bueno, esto así un poquillo así de manera introductoria. ¿Cuándo surge la física cuántica? Mirad, vamos a centrarnos en el año 1900. En el año 1900 había una serie de experimentos de física que no estaban resueltos. Pues yo he elegido aquí estos 4 que me parecen fundamentales, que serían la radiación del cuerpo negro, la naturaleza de la luz, el efecto fotoeléctrico y los modelos atómicos. Se sabía mucho de termodinámica ya, de electromagnetismo con las ecuaciones de Maxwell, y se sabían muchísimas cosas. Y todavía, evidentemente, las leyes de Newton era como el físico con más relevancia, pero había experimentos que no cuadraban, igual que ahora hay muchos experimentos en física que no cuadran, que tenemos que investigar, pero eso es una maravilla para los científicos, porque esos son los campos que abren nuevas ideas y nuevas investigaciones, y de ahí siempre surgen cosas. Bueno, pues os voy a comentar un poquito los 4, porque si no, no nos centramos en lo que es la mecánica cuántica, y además que son interesantes. El primero es lo que se llamó la catástrofe ultravioleta. Imaginaros un físico diciendo, esto es una catástrofe, no podemos explicar esto, no tenemos ni idea. Pues sí, pasaba, igual que hoy pasa con otras cosas. Mirad, nosotros sabemos, y se sabía en el año 1900, que cuando un cuerpo tiene una cierta temperatura, emite radiación. Conocéis las estrellas, ¿no? Conocéis, por ejemplo, cuando un cuerpo se calienta y se pone al rojo, ¿verdad? Pues eso es porque todo cuerpo emite radiación y curiosamente no depende del cuerpo ni de sus propiedades, solo depende de la temperatura, y eso se sabía. Había muchos experimentos, había gráficas como esa que representaban cómo se comportaba la radiación, pero también, bueno, comentaros que un cuerpo frío
lo que nosotros entendemos por frío también emite radiación. Por ejemplo, sacáis un hielo del congelador, emite radiación. Lo que pasa es que nuestros sentidos, que son muy buenos, pero no tanto, pues no lo perciben. ¿O habéis visto las gafas estas nocturnas que usan los militares o los cazadores del infrarrojo? Pues eso ahí percibimos con máquinas, ¿no? Bueno, pues vamos a suponer que yo saco un hielo del congelador, pues eso emite radiación. Pues resulta que las gráficas, nosotros los físicos lo que hacemos muchos experimentos, intentamos organizarlos en gráficas y de ahí intentamos sacar fórmulas matemáticas que nos controlen esos resultados. Y ocurría que había una parte de la gráfica que los experimentos decían que la hacen más maligno. Que los experimentos por aquí se iban a cero, esto es la radiación que emite en función de la longitud de onda. Y resulta que nosotros con las fórmulas que teníamos en esa época se iba a infinito con nuestra fórmula. Que a un físico una solución se le vaya a infinito cuando experimentalmente tiene un resultado concreto es una catástrofe. La catástrofe ultravioleta. ¿Por qué? Porque ocurría en las longitudes de onda cortas. Las longitudes de onda, ¿sabéis lo que son las longitudes de onda? De las ondas. Bueno, pues si tenemos una onda, se puede representar con un muelle, aunque es un poco impreciso porque son todas las ondas muy igualitas, la distancia que hay entre dos crestas o dos puntos iguales es la longitud de onda. Si están muy juntitas, la onda es más energética y estos son pues, las ondas, por ejemplo, como el ultravioleta. Si están más separadas, pues ya están las visibles, las de radio, todo eso, ¿no? Bueno, pues resulta que la catástrofe ultravioleta lo que hacía es que las ondas ultravioletas se nos iban a infinito y no había manera de solucionarlo. Hicieron lo que se llama el experimento del cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo negro. Me encanta, a mí es que me encanta que las cosas se llamen por su nombre y sean evidentes, ¿no? Dice, vamos a hacer el experimento del cuerpo negro. Y tú llegas con tu cuerpo negro. Tu cuerpo negro, en esta caja, se le hacía un orificio y, claro, siempre maquinando las ideas, pues, ¿por qué negro? Porque tú quieres calcular la intensidad y ver cómo es la que emite el propio cuerpo debido al estado de temperatura que tiene, no otra que refleje. Si yo cojo un cuerpo rojo, parte la refleja, entonces eso me cambia las soluciones, ¿no? Entonces el cuerpo negro, más o menos sabemos que tú lo que estás midiendo es la radiación propia de su temperatura. Y claro, pues a los físicos de la época, con los cálculos que hacían, el cuerpo negro ahora mismo estaría entonces desaparecido, porque esto emitía ultravioleta, además que se iba a infinito. O sea que si yo hago así con mi cuerpo negro, sería un desastre. Todo lo negro emitiría ultravioleta. No, hay una catástrofe. Entonces llega un señor, un físico alemán, Max Planck, en 1900, además en el año 1900, ¿sabes? Que eso también es bonito. Y dice, pues no que he hecho unos cálculos matemáticos y resulta que me salen las gráficas que estaban haciendo los que hacen los experimentos. Dice, he supuesto que la energía no es continua. He supuesto que para que las cosas tengan lugar con cambios energéticos se forman, hay que hacerlo con paquetitos de energía. Y esos paquetitos de energía les llamó cuantos. Y de ahí viene la física cuántica. Parece un poco trivial, dice, la energía no se transmite de manera continua. Bueno, ¿y qué? Bueno, pues eso tiene unas repercusiones importantísimas, porque nosotros sí que macroscópicamente vemos ahora mismo la luz de manera continua, sentimos calor de manera continua, toda la energía es continua, pero no. A niveles microscópicos la energía se transmite en forma de paquetes, y esos paquetes en los cálculos, esto se va a estar yendo todo el tiempo, en los cálculos hay que tenerlo en cuenta, y entonces él hizo sus cálculos. Aunque él no sabía bien lo que estaba pasando, cosas que yo le he leído, parecía como que él aceptó sus cálculos, pero no lo entendía bien. Y supuso que esos paquetitos tenían un valor que era h por la frecuencia de la luz. La frecuencia era lo juntita que estaban las ondas. Lo inverso a la longitud de onda, ¿vale? Si es mucha frecuencia, están muy juntitas. Y resulta que esa h, pues una amiga que os quiero presentar hoy vais a conocer una amiga nueva que se llama la constante de Planck. Y esa constante de Planck es del orden de 10 elevado a menos 34. ¿Entendéis por qué no vemos la física cuántica a nivel macroscópico? Porque todo funciona a esos niveles.
Estamos utilizando cosas súper pequeñas, pero hemos tenido el poder y la capacidad de averiguarlo. Y eso para mí es la magia de la ciencia. No, muchas veces no es lo que aprendemos, porque eso siempre hay cosas que aprender. Es que seamos capaces de desvelar el mundo microscópico a esos niveles, cosa que me parece mágico. Eso sí que es la magia de la ciencia. Bueno, más o menos se entiende lo de la catástrofe ultravioleta. Este hombre pone eso, dice que la constante de Planck, y ahora, pues, una cosa aislada, un experimento, un resultado aislado en física no es bueno. Tú tienes que generalizarlo y que eso, que la naturaleza se impregne de todo ese conocimiento que tú has ido obteniendo, ¿no? Y otra cosa que era maravillosa, lo de la historia de la naturaleza de la luz, merecería desde luego otras charlas solo completamente. Yo he puesto aquí 3 cosas y me quedo corta, porque conocer lo que es la luz, esto que está aquí, que lo inunda todo, que llega súper rápido, que forma parte de la vida, esto que nos llega del sol, que somos capaces de hacerlo de manera artificial, ¿qué es la luz? ¿Cómo es? Los físicos no podemos describir, tenemos que hacerlo matemáticamente. Y bueno, el gran Newton en sus tratados de óptica decía que la luz era una partícula, que la luz, pues, ¿cómo se transmite la luz? Así se transmite la luz, así, en forma de partículas que lo van llenando todo, ¿vale? Partícula, ¿queréis una partícula de luz? Partícula de luz. Pues eso, no me quedan más partículas, hay poca luz. Bueno, pues partículas de luz. Él hizo muchos experimentos, como por ejemplo lo de los anillos de Newton, ¿no? O lo de conocer que el arco iris se forma, a ver si se ve ahí. Ahí se ve poquito porque esta linterna tampoco... ¿Lo veis? Bueno, pues esto tú dices, ¡ay, qué bonito el arco iris! Esto tiene unas implicaciones en física tremendas, ¿no? Que la luz no sea una luz blanca, sino que esté formada por colores, pues Newton lo explicaba con que esas bolitas, esas partículas que ya tenéis por ahí algunos, pues que había diferentes tamaños y según el tamaño, pues hacía las refracciones diferentes. Pero él hizo un experimento que se quedó un poco, el de los anillos de Newton. Cogió una semiesfera por un lado plano y emitió luz, ¿no? Esto es solo la luz que está emitiendo. Y encontró esto. Las bolitas, ¿cómo iban a explicar el reflejo de las bolitas que hubiera franjas oscuras y claras? Eso era un problema, porque era como decir, la luz que entra, la luz que se refleja en una pantalla enfrente forma franjas oscuras. Dice, o sea, que luz más luz da oscuridad. ¿Y las bolitas? ¿Dónde están las bolitas? ¿Se anulan? Aún así, Newton se empeñó en que la naturaleza de la luz era corpuscular y cualquiera le rechistaba a Newton ya. Hombre, se lo tenía merecido. Yo digo algo y a mí nadie me va a echar cuenta, pero era Newton. Entonces, permaneció la idea de la luz corpuscular mucho tiempo. Pero hubo un experimento, que me tengo que parar porque luego lo vamos a ver con cosas de cuántica. Vosotros, si yo hablo mucho, me paráis y me preguntáis lo que queráis. Bueno, pues de la doble rendija de Young es un experimento muy importante en física, a los físicos nos gusta mucho. Esto no es el experimento, esto es una foto que saca de internet, que tú tienes que tener una fuente de luz y ahora tú tienes una pantalla con 2 rendijas. Las rendijas tienen que ser muy pequeñitas, del orden de la longitud de onda que estás emitiendo así con la fuente, y tienen que estar juntitas. Y en la pantalla que hay aquí enfrente, la luz la atraviesa, en la pantalla que hay aquí enfrente, resulta que se ven franjas, igual que en los anillos de Newton, pero así porque hemos puesto las rendijas verticales. Y entonces dicen algunos físicos que la luz no es una partícula, porque nosotros vemos cuando tiramos bolitas, 2 bolitas en un estanque, que se forman onditas. Cuando se juntan 2 partes altas, tengo dos intensidades máximas, eso sería como una franja clara. Y cuando yo estoy uniendo 2 partes bajas de la onda, tendría una oscura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto las partículas no hay quien lo explique. Anda, a ver si va a resultar que la luz es una onda que lo llena todo y que viaja súper rápido, súper rápido. Bueno, los cálculos calcular la velocidad de la luz también tiene muchas historias bonitas. Hace poco estuve en Pisa y leyendo cosas de Galileo,
Se fue una noche con un ayudante que tenía, se fue al piquito de una montaña y mandó al ayudante al otro piquito. Y con unos faroles empezaban a apagar y encender, y él contaba el tiempo que le decía a su amigo, a tal momento enciende, y el tiempo que tardaba en llegarle la luz, él intentó, contando los segundos, calcular la velocidad de la luz. Le dieron datos muy ligerillos, pero claro, comprendéis. Pero fijaros la intuición, ¿no? Irse una noche allí a las montañas que rodean Pisa a hacer eso es a que enternece los científicos. Bueno, entonces resulta que por un lado había una gente que decía que eran corpusculares, había experimentos que decían que era una onda. Oye, vamos a ponernos de acuerdo, esto va a ser otra catástrofe. Vale, el efecto sería este, ¿no? Tú tienes aquí las dos rendijas, una rendijita, otra rendijita, este es el frente de onda, y resulta que, claro, como hay onditas donde se cruzan estas con estas, forman aquí las que se van anulando, las franjas oscuras, y las que están, las franjas claras, las que se suman, ¿verdad? Que es intuitivo. Vale, bueno, una onda, ¿y una onda de qué? Mira, yo qué sé, esto es rarísimo porque no pesa. Lo de las bolitas tenía problema, porque, oye, si son bolitas en materia, esto tiene que pesar. Bueno, intentaban pesar la luz, bueno, ya os digo que esto son historias muy bonitas también. ¿Una onda de qué? Bueno, pues resultaba que sí que es verdad que había habido bastantes experimentos donde se podía explicar que eran corpúsculos, así que la luz resulta que como algo tan extraño, tan especial, a ver si es que va a tener una naturaleza dual, y entonces se admite que la luz es onda y partícula. Onda, corpúsculo. Lo que pasa es que no puede ser a la vez, sino que son excluyentes. Digamos que hay algunos experimentos donde se va a comportar como luz y otros donde se va a comportar como onda y otro como partícula, ¿vale? Lo vamos a ir viendo más tranquilo. Importante lo de dualidad, es lo que yo os decía al principio, dualidad. Sí, hombre, eso es porque no lo saben. Y entonces dicen, pues las dos cosas. Hombre, no. No, es que tú puedes demostrar que se comporta como una onda y puedes hacer y gestionar la luz como una onda y también como una partícula, ¿vale? Que a estas cosas no se llega así porque dices que no sé. Bien, pues las dos cosas, no. Vale, el efecto fotoeléctrico. Esto es una maravilla. Bueno, aquí el efecto fotoeléctrico lo vamos a hacer aquí ahora con este sistema súper complicado. Aquí no hay pila, ¿vale? Porque me dicen los alumnos siempre, ¿dónde está el botón? No, aquí no hay botón. Ya evidentemente todas las placas fotovoltaicas que tenemos en los tejados es una evidencia, ¿no? O los satélites que tienen las placas. Pero lo importante aquí, lo bonito, es que cuando la luz incide sobre un material metálico o semiconductor, salen electrones, saltan cositas que generan una corriente eléctrica y es capaz de mover un motor, ¿vale? Es decir, que eso es el efecto fotoeléctrico. Pues nada, se sabía el experimento, lo había hecho Hertz en el siglo XIX, pero también había cosas raras, porque resulta que lo habían hecho creo que lo hicieron con sodio. Le ponían luz ultravioleta y saltaban los electrones y se encendía una bombillita. Le aumentaban la intensidad y la bombillita se encendía con más intensidad también. Pero si cambiaban la longitud de onda, fijaros qué importantes son las características de las cosas. Si cambiaban la longitud de onda, el ultravioleta era así. Si la ponían una onda más larga, por ejemplo el infrarrojo, no funcionaba, no había efecto fotoeléctrico. Otra catástrofe. Si es que, ¿qué pasaba? Pues que no encajaban las cosas. Y aquí aparece uno de los protagonistas de la física cuántica, nuestro amigo y conocido Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein va a aportar muchísimo a la física cuántica, sin embargo él pensaba que las cosas no iban bien, luego lo vamos a ver, pero este fue el experimento que le dio el premio Nobel. ¿Por qué? Porque él explicó cómo funcionaba realmente el efecto fotoeléctrico, porque dice, no, si es que tú no puedes radiar con cualquier intensidad, eso es lo que entendemos nosotros a nivel macroscópico, hay mucho viento o hay poco viento, si hay mucho viento puede arrancar la rama del árbol, si hay poco viento no, pues con la luz pensaba todo el mundo que era lo mismo, si incide con mucha intensidad,
pues levanta los electrones, si no, pues no era así, porque dependía de cuánta luz y de qué manera le incidía. ¿Qué hizo? Se acordó de los cuantos de Planck y dice, pues si a Planck le salió bien lo de la catástrofe ultravioleta, pues yo voy a usar también lo de los paquetitos eso. Coge unas matemáticas maravillosas, limpias, que da gusto, y explica perfectamente el efecto fotoeléctrico. Premio Nobel, premio Nobel. El efecto fotoeléctrico tiene muchísimas aplicaciones, como ya sabéis hoy día, ¿no? Y simplemente eso, tú tienes un metal, incide la luz y salen los electrones, muy sencillo. Pero si tú no tienes el paquete mínimo necesario, que lo da, por ejemplo, la frecuencia del ultravioleta, con la fórmula aquella, la F es la frecuencia del ultravioleta, no salta el electrón. Tú puedes ponerle ahí toda la intensidad que tú quieras y aumentar la intensidad. No van a saltar los electrones, están allí tan panchos. Dice, mira, me están radiando, pero no se dan cuenta que yo o me manda el paquete que necesito o yo no voy a salir de mi sitio y no voy a formar corriente eléctrica. Pero eso, todo esto que yo digo así, un poco hablando, todo esto lleva sus matemáticas perfectas. Y claro, cuando se le da un premio Nobel a alguien es porque, sobre todo en física, porque se ve que va a tener repercusiones tecnológicas importantes. Claro que sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya tenemos dos fenómenos explicados, bueno, tres: el efecto fotoeléctrico, la dualidad onda-partícula y la catástrofe ultravioleta. Y ya lo de la teoría atómica también es un mundo. Todo el mundo en el instituto ha estudiado todos los modelos que hay, no me voy a parar en eso, pero sí que me gustaría recordar que ya en Rutherford los modelos atómicos pues son de este tipo, ¿no? Todo el mundo, yo digo átomo, ¿y vosotros en qué pensáis? Imagina un átomo, ¿qué pensáis? El núcleo con sus bolitas ahí, los protones allí juntos, con los protones, con sus neutrones y los electrones dando vueltas, modelo planetario, ¿no? Esto, ¿no? No me digáis que no es bonito mi modelo atómico, ¿eh? Modelo con luces. Mi modelo atómico, ahí tenéis el núcleo con sus partículitas distintas y ahí están mis electrones. Bueno, los electrones girando. ¿Y esto se va a llevar así toda la vida? ¿Esto girando? Que en física clásica, yo voy a distinguir un poquito por aclararnos física clásica antes de la cuántica y física cuántica lo que hay ahora, ¿no? Entonces, en física clásica sabíamos con certeza, porque los experimentos así lo decían, que cuando algo está girando emite energía. Antes o después los electrones tendrían que caerse al núcleo, ¿no? O no, o van hasta así. Pero es que si los electrones se caen al núcleo, tus átomos y los míos no son estables. O sea que todo lo que vemos, incluso tú mismo, no tendrías materia estable. No seríamos sólidos estables, porque los electrones se caen. Se caen. Y además es que no se pueden ni caer porque ahí están las cargas positivas, ellos son negativos. Uy, ¿cuántos problemas? Entonces, vamos a ver, este modelo estaba bien para imaginárselo. Es verdad que hay una zona central donde están esas partículas y una zona alejada donde están los electrones porque se habían hecho los experimentos, además fueron muy bonitos también. Pero resulta que eso no tenía consistencia física ni matemática. Y viene el próximo protagonista de la historia, ya hemos hablado de Planck, de Albert Einstein, llega Bohr, Niels Bohr, y dice, pues yo voy a usar también lo de H, porque ahora se lleva a usar la H, pues yo también, porque si la ha usado Planck, la ha usado Einstein, le van a dar Nobel, yo también. Y dice, mira, los electrones están girando, y cuando giran no emiten energía, ni la absorben, porque están como en un estado estable. Pero si tienen que cambiar de posición en el átomo, o absorben un paquetito, o cuando caen a un estado de mínima energía, lo emiten. Y de esa manera tendremos explicado el modelo atómico. Entonces, él junto con Sommerfeld y demás hicieron unos cálculos que luego han hecho que todo el modelo atómico esté perfectamente descrito y haya dado lugar pues, a toda la parte de química que hoy está perfectamente determinada, cómo son los átomos por dentro. Entonces, fijaros que ya esa suposición que hizo Planck, un poco matemática intuitiva, pero que no entendía muy bien, estaba dando unos resultados maravillosos en muchos aspectos, con lo cual
ya la comunidad científica, los físicos, estamos hablando de los años 1920 o por ahí, pues ya aceptan que esto es una rama nueva de la física, que nos estamos metiendo dentro de la materia, en sus intimidades, y estamos sabiendo cómo funciona, y esto es una maravilla, ¿no? ¿A que sí? Bueno, pues ya sí. Ya con esto yo quería situaros, y ahora os voy a comentar un poquito los principios de la mecánica cuántica. Aunque los voy a nombrar así aislados, tenéis que pensar que cuando se hace una charla cortita, las cosas se dicen así como muy determinadas, muy organizadas. La realidad no está tan organizada y las cosas se fueron entremezclando. La historia de la física del siglo XX es muy interesante, porque se aprecia lo que cuesta el conocimiento, con lo cual se valora más. El principio de superposición, la dualidad onda-partícula, el efecto túnel, el principio de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico. A que son palabras que dice, uy, pero ya es que vaya a ser experto de aquí a media horita, de verdad, os va a encantar. Es muy chulo, de verdad. Yo es una cosa, cuando estaba haciendo la carrera, cuando di cuántica, yo creo que yo no parpadeaba, era como, de verdad, no puede ser. Pues ahora se verá, ahora no parpadeéis vosotros. Os voy a explicar el experimento más guay de la mecánica cuántica. A ver, ¿os quedó claro antes lo de la doble rendija? Sí, ¿no? Fuente de luz, doble rendija, y salen onditas y aparece un patrón de difracción o de interferencia, que se llama. Si digo alguna palabrilla así, eso, pues me paráis. Pues viene otro físico de Broglie, y esta gente yo no sé por qué se le ocurren esas cosas tan maravillosas. Dice, pues si la luz es dual, es una partícula, es una onda, y esas partículas tan chiquititas tienen comportamiento ondulatorio, pues anda que sí, los átomos, las moléculas y los electrones que ya se conocían también son ondas, anda ya. Van a ser ondas, pues son partículas, si hemos hecho experimentos, se ve cómo inciden en las pantallas, se ven puntos. Bueno, pues él decía que sí, que la materia, al igual que los fotones a nivel microscópico, se podía comportar como una onda, pero cualquier partícula, lo único que tenemos que estar es en ese mundo pequeñito. Y entonces supone también que la longitud de onda de esa onda de materia, o sea que si nosotros fuéramos cuánticos, también seríamos ondas. Entonces fijaros que yo sería partícula en algunas veces, pero también sería onda. Y hombre, sería maravilloso. Pues no, nosotros somos muy grandes. Bueno, pues fijaros nuestra amiga, ya ha dicho que va a estar siempre con nosotros ya, la H. ¿Qué pasa? Orden de 10 elevado a menos 34. Y P, lo he puesto así, tenía que haber puesto, esto es la masa por la velocidad. Es decir, que la longitud de onda está relacionada también con la velocidad de la onda. Le dieron el premio Nobel también a de Broglie, ¿vale? Y viene Thomson y hace este experimento, que es la difracción de electrones. Esto fue la ruptura total y absoluta del concepto que tenemos de la realidad. Lo voy a explicar, aunque luego no explique otras cosas, porque de verdad que esto fue lo que yo me quedé. Digo, esto yo tengo que saber más de esto. Mira, cogemos electrones. Ya los electrones, por cierto, los electrones, este es Thomson, el hijo. El padre había descubierto los electrones, le dieron el premio Nobel, como no recuerdo la fecha, pero a principios, en 1906, 1907, por ahí, descubre el electrón y le dan el premio Nobel. Y el hijo dice, pues si mi padre tiene premio Nobel, yo también. Y entonces el padre demostró que los electrones con experimentos se comportaban como partículas, pero es que el hijo demostró que eran ondas. Ahora lo vamos a ver, o no sé ya lo que son. O sea que fíjate qué familia. El padre, el hijo, el electrón. Yo me lo imagino comiendo, pero es que el electrón es una onda. No, papá, el electrón. Vamos a ver, ¿tú cómo puedes decirme? Fíjate las conversaciones en Navidad, hablando de la dualidad de los electrones, pero os voy a decir cómo lo descubrieron, y aquí fue donde surge ya con claridad que la naturaleza es cuántica. Mirad. Venga, hoy. Aquí, chorro de electrones, emisor de electrones. Esto se consigue tecnológicamente con sus campos eléctricos, esto se hace en los laboratorios. Aquí están dibujados los electrones, la zona de emisión, tenemos la doble rendija, muy pequeñita, esto estaría muy junto, aparece aquí y ¿qué vemos? Un patrón de interferencia o de difracción, como queráis. Ay, que los electrones van a ser ondas, porque nosotros sabíamos. Lo único que conocíamos de las ondas era sobre la luz, y sabemos que todo lo que crea patrones de interferencia tiene naturaleza como ondulatoria.
oye, que lo estamos haciendo con electrones, que los electrones eran bolitas. No, las bolitas, no, es que ahora resulta que no, que si tú te comportas como una onda, tú eres onda. Puede ser. Ahora dice, espérate, esto está muy lioso, vamos a ver. Ahora resulta que dice, venga, vamos a echarlo de uno en uno, ¿bien? ¿Hasta aquí? Ahora no podéis parpadear. Mira, la echan de uno en uno, y ahora tú dices, bueno, pues o pasa por aquí, o pasa por aquí, si este pasa por aquí, pues choca aquí, y si este viene por aquí, mi amigo el electrón, choca aquí. Y cuando esperan un ratito, ¿no? Cuando van pasando los electrones, ¿qué ven? ¿Cómo? Pero si lo estoy echando de uno en uno. Para que haya difracción tiene que haber una onda que parte de un sitio y otra de otra, para que se sumen o se resten las amplitudes, ¿me entendéis? ¿Sí? Pero si lo estoy echando de uno en uno, ¿cómo van a difractarse? No pueden. Es uno y luego otro, y luego otro. Tenían que ir impactando de uno en uno. Bueno, dice, espérate, aquí hay algo raro. Vamos a poner un sensor, pues un sensor que no influye en el experimento, pero a lo mejor se enciende una lucecita o pita cuando pasa por ahí el electrón. Aquí. Y ponemos un sensor en esta rendija o en esta, da igual, yo la he puesto aquí por azar. Y ahora, ¿qué se ve? Bueno, estos son fotos y esta la he hecho yo, perdona. Qué fea me ha quedado. Fijaros lo que pasa, que se crean franjas. Se crean franjas, es decir, espérate. Vamos a recapitular con lo que pasa aquí. Si yo tengo los electrones por atravesando dos rendijas, se crea un patrón de interferencia. ¿El electrón qué es? Una onda, ¿no? Vale. Ahora dice, espérate, vamos a echarlo de uno en uno. De uno en uno no podrían interferir, porque no, ya pasa uno, cuando viene el siguiente ya hay otra, ya no puede. Pues ocurre. Y si lo miro, si lo observo, si lo intento ver, se comporta como una partícula. Entonces, ya os podéis imaginar que esto en esa época, y ahora, porque a mí cuando yo lo vi la primera vez me creó el mismo desconcierto, es que fue realmente desconcertante. Dice, vamos a ver, hemos admitido que la luz es onda, es partícula, pero es que la luz es muy rarita, ella, ¿no? Pero es que ahora resulta que los electrones también. Y ¿sabéis cuál es la explicación? La explicación es, porque es que no hay otra, es que cuando pasan los electrones por aquí y son caminos idénticos e indistinguibles, resulta que los electrones pasan por dos sitios a la vez. Pasan por dos sitios a la vez. Tú emites uno, pero pasa por dos sitios a la vez, pero no pasa la mitad de un electrón por aquí y la otra por aquí, no. Ellos tienen ese don de decir, que hay dos rendijas, pues paso por las dos a la vez. Porque si no pasan a la vez, nunca podría darse ese patrón. Pero, si lo observamos, se portan como partículas. Porque le da vergüenza ser onda. Y es que aquí aparece un concepto en física cuántica crucial que dice que la naturaleza es como ella será, pero cuando la medimos, cambia. Yo puedo hacer experimentos donde el electrón es una partícula o donde es una onda, pero si lo observo solamente me va a mostrar una realidad y la otra desaparece. Ahí no queda nada. Aquí no. Esta es la pantalla. ¿Esto se ve? Esta es la pantalla. La impresión de los electrones es esto. Es justo como serían las rendijas. Se ve, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad cuántica es muy extraña. Es muy extraña, muy exótica, porque resulta que los electrones pueden pasar por dos sitios a la vez. Eso nuestros sentidos no lo permiten. Nuestro cerebro no está preparado para adaptarnos a una realidad que se comporta así, pero es así. Pero es que hoy día esos experimentos se hacen con átomos, con fotones, con electrones, con moléculas pequeñas, lo tenemos completamente controlado en los laboratorios. Es decir, que tenemos que admitir, y si no lo hacemos no queremos entender la realidad, es que las partículas microscópicas pueden estar en dos sitios a la vez, si son indistinguibles los caminos.
y que si lo observas, la naturaleza cambia. Eso en física era duro, porque la física hasta ese momento, la física clásica era determinista. Es decir, yo calculo el coche, la bala, el satélite que va a una velocidad, yo sé decir dónde está. Los planetas se mueven perfectamente, sabemos cuándo van a ser los eclipses, cuándo va a haber luna llena, cuándo va a haber... Todo lo sabemos, porque es determinista. La física clásica es determinista, además lo hacemos y nos sale y lo calculamos. Mira, me ha dado justo, tú sabes dónde va a caer proyectil, todo. Pero aquí no lo sabemos y tenemos que trabajar con esa realidad. Yo no sé lo que son las cosas y si las miro, cambian. Entonces aquí un montón de físicos empezaron a decir, mira, esto está todo mal, esto está todo mal, esto es otra catástrofe, esto está todo mal porque es que cómo va a... Las cosas serán, el electrón será una cosa que yo la mire o no la mire, pero no puede cambiar si la miro. Pero es que es así, de verdad es así. Y hoy día todas las aplicaciones que se han hecho con física cuántica es atendiendo a este tipo de soluciones, porque es que es la realidad que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que puse ahí, que el electrón, que es entonces una onda, una partícula, y si observamos la realidad cambia. Pues se llega a la conclusión de que los objetos cuánticos no tienen las propiedades definidas, y no la tienen. Y tenemos que contar con esa base, ¿vale? Como digo, hoy día se hacen experimentos, esto se hace ya con láser, con una precisión sorprendente. Esto es un espejito de estos semiespejados que deja pasar una cantidad de luz y la otra la refleja. Si tú tienes aquí el láser emite, tienes aquí un detector y aquí otro, pues como parte se refleja y parte se emite, los dos detectores se activan. Si complicamos un poquito, a los físicos nos gusta, pues vamos a poner otro espejo, pues vamos a poner aquí otro que, por complicar la situación, pues resulta que si aquí va a haber como este semiespejado y los negros serían espejos normales, ¿vale? No permiten transmisión. Pues aquí resulta que ya empiezan las cosas raras. Mira, esto es así, ¿eh? Esto es, cuando llegan a este espejo, este se ha activado, pero este ya no. Y ya dice, ay, madre mía, ya empezamos. Ahora que, pues a lo mejor es que ahora está como una onda y esta parte será la parte de interferencia negativa, esta la positiva. Dice, bueno, pues vamos a ver si pillamos el electrón de alguna manera, o al átomo, o a la molécula. Y resulta que o bien cortamos un camino, este o este, por aquí, da igual, el camino que queráis, o le ponemos un sensor. Solo con intentar ver el electrón, que es muy tímido, dice, ay, que me están mirando. Pues entonces ya se activan los dos. Pero vamos a ver, si yo lo único que he hecho es poner unos espejos y darle al láser y esto... Y ahora si miro aquí, ya se comporta de otra manera. ¿Qué pasa? Que aquí la única manera que tiene el electrón o la molécula o lo que sea de comportarse a la salida de manera diferente es que vaya por aquí y se haya dado cuenta, porque va por aquí también, de que ahí lo han cortado o que ahí han puesto un sensor, porque va por los dos sitios a la vez. Y esa es la realidad cuántica. ¿A qué os gustaría? Pues nada. Bueno, pues viene otra serie de físicos, hay algunos que empezaron a aceptar estas ideas, otros que no, y dice Schrödinger que dice, bueno, pues si es una onda yo voy a hacer la ecuación, porque todas las ondas tienen sus ecuaciones perfectamente determinadas. Si sois estudiante, habéis hecho algún curso de física o lo que sea, las ecuaciones de ondas están perfectamente descritas y resulta que dice, pues yo voy a hacer la del electrón y hacer la ecuación de onda del electrón. Ahí tenéis, Manolo no me dejaba poner muchas fórmulas, pero esta es que es bonita. Mira qué rara. Bueno, pues ahí está H, la amiga. Ahora lo que pasa es que se ha puesto un adornito, cuando la H lleva una barra, es que está dividida por 2pi, porque aparece, porque aparece con mucha frecuencia, por ahorrarnos escritura aparece. Y ahora resulta, claro, que si la ecuación de onda queda como resultado por una onda, es que también, bueno, pero es que las ondas ya no son sitios donde yo diga la solución, tú estás aquí, mañana estás aquí, no. Yo tengo una solución que me da la evolución en el tiempo de lo que está pasando, como todas las ecuaciones, pero ya yo no sé lo que es eso. Entonces se dice, y fue Max Born, que otro físico que dijo que interpretaba las soluciones de la ecuación de onda como probabilidades.
porque yo no puedo saber ni lo que es el electrón, ni dónde está, ni cómo se va a comportar. Lo único que podemos saber son probabilidades. Y se trabaja desde entonces con una física, se desarrolló toda la física estadística, probabilística, y se trabaja en cuántica con probabilidad. Fijaros, se pasó de ser una física newtoniana calculada perfectamente determinista a ser una física probabilística. Y esto, algunos físicos, no, esto está mal. Esto está mal, nos faltan cosas. Aquí hay algo que estamos haciendo mal, porque esto de trabajar con probabilidades como que es muy raro, ¿no? Pero hay que aceptarlo. Albert Einstein fue uno de los que no estaba de acuerdo con estas ideas. Él estaba bastante mal en este sentido, porque claro, él tuvo la suerte de que cuando hizo el efecto fotoeléctrico era donde mejor se explica que las partículas de luz, los fotones, que son esos paquetitos de los cuantos de Planck, incidían y empujaban a los electrones. Ahí le encajaba. Entonces decía, no, aquí es que hay cosas que no hacemos bien y que la naturaleza sea probabilística, anda ya. Y esa frase famosa que le dijo a Bohr, que decía que Dios no juega a los dados con la naturaleza. A los dados es porque sabéis que los dados dependen del azar, ¿no? Pues yo tengo que deciros que esto es así. Y Albert Einstein no supo cómo era al final la física cuántica. Cuando murió todavía no se había ajustado y entonces él no apoyaba estas ideas y entonces hubo bastantes problemillas. Esto me lo voy a saltar, pero quiero deciros que el hecho de que en probabilidad las soluciones sean probabilidades ha dado opciones a que conozcamos qué zonas de probabilidad tienen los electrones dentro del átomo. Entonces los átomos ya no son estas bolitas que dan vueltas, sino que los átomos son algo parecido a esto. Sería como una especie de zona de probabilidad. Anda, entiéndete. Sí. Pues ya tenemos que quitarnos, que yo sé que los libros de texto para explicar el átomo, porque está formado por distintas naturalezas de partículas, pero ahora mismo nosotros lo que tenemos son zonas de probabilidad de los electrones. Lo que pasa es que esas zonas las conocemos, sabemos su forma, sabemos dependiendo del número de electrones que hay, cómo son esas formitas de probabilidad, y ahí se ha desarrollado toda la química del siglo XX, que ha sido una maravilla. Todos los avances de química han sido a raíz de que se ha sabido resolver la ecuación de Schrödinger, cuyas probabilidades son las que forman los orbitales atómicos. Si habéis dado un poquito de química, ¿vale? Les voy a apagar porque os distraéis. Adiós. Vale, ¿va bien? ¿Estoy muy pesada? Nah. Vale, pues nada, otro principio que os gustaría de superhéroe cuántico, el principio de superposición. Dice, vamos a ver, si tú puedes ser onda, partícula, y luego esto se estudia y mucho se generaliza con otras propiedades de las partículas. Dice, si tú puedes ser onda, partícula, en realidad tú lo que eres una superposición de ambas. Entonces, en física cuántica se entiende que los estados no son únicos, sino que son la superposición de todas las posibilidades que tiene. Esto es lo que se está utilizando hoy día en la computación cuántica. No penséis que esto son teorías abstractas, sino esto lleva acompañado todo, como insisto, un formulismo matemático intenso y complicado. Esta parte, por cierto, es bastante complicada y esto está perfectamente determinado. Por ejemplo, si yo tengo un dado, ¿no? Hablando de probabilidades, tú tienes un dado con sus 6 caras, pues tú tiras el dado y tú sabes con un sexto de probabilidad que te puede salir 2, que te puede salir 3, la cara de arriba te puede salir 6, si yo hago esto 1000 millones de veces, al final un sexto de cada vez va a salir lo que tú esperas, porque la naturaleza al final va a repetirse de manera lógica. Pero si tienes un dado cuántico y tú lo tiras, pues resulta que este sería estado de superposición de 6 caras. Pero una vez que yo lo observo, lo tiro y lo observo, ¿qué le pasa? Pues le pasa como al electrón ese, que ya dice, yo te voy a enseñar solamente una de mis caras, no vas a saber nada más de mí. Todo lo demás se borra. A eso se le llama en cuántica el colapso de la función de onda. Es decir, si tú tienes diferentes posibilidades de tu solución,
cuando tú midas o hagas un experimento solo te vas a quedar con una. Y este es el colapso. Pero tú sabes que tienes 6. 6 porque cogí un dado, si cojo otra cosa, las que tengas. En realidad tendría infinitas posibilidades, porque es que a lo mejor el dado cae así. Un mitad 5, mitad 4, o 75, 34. ¿Por qué no? Porque tiene que caer plano. Eso porque estamos aquí en la Tierra en un campo gravitatorio, pero en general no tiene por qué ser así. O sea que yo tengo aquí infinitas posibilidades de superposición y cuando las observo, colapsa. Y tengo el 2. Y ya no tengo nada, se me ha borrado todo. Así funcionan los experimentos en física cuántica. Si tú tienes varias posibilidades, al final solamente te vas a quedar con una, cuando midas. Porque ya sabéis y habéis entendido que cuando se observa en física cuántica a niveles microscópicos, solamente te va a dar una solución. ¿Vale? Es así. Bueno, esto es contándole cosas a mis alumnos, de estas cosas a veces se me escapa y les explico física cuántica, pues resulta que una alumna le gustó mucho cuando le conté cosas sobre mi gato Erwin, se llama Erwin. Mi gato, pues, ¿qué pasa? Que aquí conocéis el principio de Schrödinger, ¿no? ¿Os suena? Pues resulta que, claro, Schrödinger era uno de los que decía, mira, ¿esto cómo va a ser? Estaba junto en el equipo de Einstein, ¿no? Estaba el equipo de Einstein, de Schrödinger, y luego por otro lado estaba Bohr, y estaba, bueno, Max Planck y demás. Y entonces resulta que dice, a ver, ¿esto cómo va a ser? Si nosotros pensamos, y yo me imagino un gato, que lo meto en una caja negra, da igual color, lo meto en una caja, y yo miro. Ahora, ¿qué estado de superposición tiene mi gato? Porque he puesto aquí un veneno y el veneno tiene un 50% de posibilidades de que se active y se lo tome el gato y muera, o el 50% de que no. Ahora mismo, si no miramos, ¿qué estado tiene el gato? Vosotros que sois ya medio expertos cuánticos. Vivo y muerto. Claro, tiene el estado de superposición vivo y muerto. ¿Por qué? Porque si yo observo, y esto es así, la naturaleza cuántica no es la macroscópica, yo el 50% de las veces voy a ver que Erwin está vivo. Mira qué contento. ¿Qué pasa? Que el otro 50% de las veces Erwin ha muerto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está Erwin? ¿Vivo o muerto? Si es que están las dos cosas. Y claro, decía Schrödinger, dice, mira, esto cómo va a ser, vamos a sacarlo, pobrecito. Ahí. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si esto es incompatible, claro, incompatible para nuestros sentidos macroscópicos, para el mundo que nos rodea, pero es que nosotros tenemos una percepción, como decía al principio en la introducción, minúscula de la realidad. Ojalá tuviéramos más sensores que nos dejaran ver la realidad con más perspectiva, en más dimensiones, pero no los tenemos. Así que demasiado que hemos hecho experimentos para comprobarlo. Bueno, habéis visto, este lo hizo una alumna mía, Natalia, y digo, lo voy a poner porque es muy lindo el gato. Además, el muerto tampoco está muy muerto, no ha sufrido mucho, ¿verdad? Me hace mucha gracia el gato muerto, está como dormidito, así muy tranquilo. Sí. Pues nada, este lo he puesto también un poco porque, bueno, una paradoja conocida, pero era un poco para expresar que no, que había algunos físicos que no estaban de acuerdo con todo lo que se estaba obteniendo, a pesar de que los cálculos daban explicación a los experimentos. Bueno, y luego el principio de incertidumbre, ¿no? La palabra que he utilizado para la charla. La incertidumbre es que Heisenberg dice, no, pero es que aquí hay más, esto es peor todavía, porque resulta que hace un formulismo matemático muy complicado, que luego se vio que era paralelo al de Bohr, que daba los mismos resultados, con lo cual bien, ¿no? Porque las cosas estaban coincidiendo matemáticamente hechas de una o de otra manera. Y resulta que llega a la conclusión en ese formulismo matemático que hay propiedades que están asociadas en cuántica, en la naturaleza, como por ejemplo la posición y la velocidad. Si yo llevo una velocidad, mi posición cambia. O por ejemplo la energía y el tiempo. La energía, pues si yo tengo un proceso energético de cambio, eso ocurre en un tiempo determinado, las cosas no son infinitas, entonces están asociadas. O por ejemplo el spin de los electrones, que tiene que ver un poquito con la orientación magnética que tienen, pues eso está asociado. Y dice el principio de Heisenberg, dice, bueno, pero es que aquí la cosa es más complicada, porque resulta
que si tú determinas mucho una de estas dos variables que están asociadas, la otra no la vas a poder medir. Hombre, es que tenemos aparatos malos, es que no. No depende del aparato. La precisión con la que tú mides, en el mundo macroscópico depende de tu termómetro, de tu balanza. Pues mi termómetro da 2 cifras digitales, el mío 3, el mío ninguno, ¿vale? Pero esa es una precisión del aparato. Pero aquí no es del aparato, es que la naturaleza o te deja medir la posición o te deja medir la velocidad. Las dos cosas a la vez no las vas a poder medir. Así que hazte cargo y eso es lo que tenemos. Es decir, que en la física cuántica las cosas no tienen la naturaleza definida. Pueden ser varias cosas completamente diferentes a la vez. Pueden estar en un sitio, en otro o en ambos a la vez. Y además cuando intentamos medir cambian. Y si intentamos medir solamente vamos a poder conocer un poquito de esa medida. Es decir, que la medida va a importar en la naturaleza. Cuando vemos las cosas importa. Y claro, decía Einstein, yo quiero pensar que la luna, aunque no la mire, está ahí. Eso se lo dijo también a otro compañero, como diciendo, es que, vamos a ver, la luna está ahí, ¿no? Si yo no la miro, la luna está ahí, pero en cuántica no. Porque es que además cuando mide, cambia. Y si mido, solamente voy a poder medir alguna cosa, la otra no me va a dejar la naturaleza. Es muy suya, la naturaleza. ¿Vale? ¿Se comprenden las cosas? Sí, es que es verdad que muchas veces las matemáticas, los desarrollos ayudan a entender las soluciones y hablando, como nosotros hablamos, somos seres microscópicos y yo hablo con un lenguaje macroscópico, pues a lo mejor no me explico bien, pero sí, más o menos, ¿no? Bien, pues nada, yo creo que... bueno, este es un experimento que se hace en el laboratorio con láser muy interesante, que se mete el láser por esta rendijita y se va cambiando el tamaño. Se cambia el tamaño y entonces... Al yo intentar saber dónde impacta el fotón, que no he dicho que a esos paquetitos de energía se le llama, no fue inmediato, fue a mediados del siglo XX se le empezó a llamar fotones, que ya es lo que se conoce, ¿no? Y resulta que cuando yo hago esto muy pequeñito para ver si puedo ver exactamente dónde está el fotón, empieza a verse aquí una mancha, ¿verdad? Así. Es decir, pero vamos a ver, si yo estoy haciendo esto pequeño, lo lógico es que esto sea pequeño, que estos son fotones. Bueno, pues es porque la precisión de la posición hace imprecisa la velocidad. La velocidad es un vector y cambian las direcciones y no puedo medir las direcciones del vector velocidad. No puedo. Pero no es que no tengamos un aparato, no es que tengamos que descubrir un aparato que mida, es que no vamos a poder nunca. Son límites que nos pone la naturaleza. Entonces, cuando vayamos a hacer aparatos o aplicaciones de estas cosas, tenemos que contar con esas limitaciones, porque es que más no vamos a poder hacer. La naturaleza me dice, hasta aquí. ¿Tú qué quieres saber la velocidad? Vale, pero la posición no. ¿Qué quieres saber tiempo? Por la energía no. Bueno, ella es así. Y bueno, esto del vacío cuántico me gusta mucho, porque está dando muchas implicaciones a nivel cosmológico. Es muy bonito cuando la física cuántica se une con la física a nivel de cosmología. Ahí son, que no está todavía resuelto, pero la verdad es que se crean situaciones muy interesantes a nivel de física. Pues resulta que debido a este principio de incertidumbre, se hace un experimento y se ponen 2 placas paralelas en el vacío. ¿Vosotros sabéis lo que es el vacío? Está el vacío clásico. El vacío clásico es esto, ¿no? El vacío clásico, nosotros decimos, vamos a hacer vacío. Entonces dejamos las lonchas de lomo, pero, bueno, que no sé si pone la marca. Dejamos esto y le quitamos el aire, ¿no? Le quitamos el aire y este es el vacío clásico. Pero el vacío cuántico es bastante más complicado, porque en el vacío cuántico nosotros tenemos que quitar el aire, las lonchas de lomo, es que me gusta mucho el lomo, las lonchas de lomo, tenemos que quitar la radiación, porque ya sabemos que tiene fotones, tiene energía, tenemos que quitar la temperatura, que la temperatura, el 0 Kelvin es menos 273 grados. No hemos conseguido llegar a esa temperatura, al 0 Kelvin. O sea que esto habría que hacerlo, que en un sistema, bueno, pues se hizo, y resulta que las placas en el vacío cuántico se juntan un poquito.
se juntan, se unen. Espérate, si hemos quitado la radiación, hemos quitado las lonchas de salchichón o de lomo, hemos quitado la temperatura, lo hemos quitado todo. ¿Cómo se mueven las placas y se juntan? Pues se hizo el experimento, se le llama efecto Casimir, y resulta que se sabe ya, porque se han puesto detectores, que en el vacío se crean pares de partículas. Es debido al principio de indeterminación, en un tiempo tan pequeño que la energía permite que se crean partículas de la nada. No sabemos, de la nada. Se crean pares de partículas que rápidamente se anulan entre sí. Pero la idea esa de vacío, que está todo vacío, que no hay nada, pues va a ser que no, que en el vacío hay partículas. Y ahí están mis fantasmitas, se le llaman los fantasmas cuánticos, porque vamos a ver, ¿esto de dónde surge? Si hay algo que surge, es porque por conservación de la energía tiene que salir de otra fuente de energía. Pero no, tiene que haber alguna transformación, pues no, pero es solamente en un instante súper, súper pequeño, ¿vale? Y ocurren esos fantasmas cuánticos que empujan a las plaquitas y se juntan. Hoy día, un grupo de físicos está pensando que puede ser la naturaleza de la materia oscura del universo, que sabéis que es uno de los campos abiertos de la física que no está resuelto, y si fuera la materia oscura, pues nos encajarían muchas fórmulas en cosmología, no lo sabemos todavía, y también lo utilizó Hawking para explicar un poquito la radiación esa de los agujeros negros. Sabéis que emiten radiación, que por eso hemos podido hacer fotografías de los agujeros negros y demás, y es que es muy curioso porque si yo tengo el agujero negro, como esas partículas se pueden crear en cualquier punto del universo, porque las leyes de la física son generales a cualquier punto del universo, resulta que si se crean en el borde de un agujero negro, por un instante muy pequeño, pero está en el borde, y una de ellas cae al agujero negro y la otra no, esta otra partícula genera la radiación que genera, que es la que detectamos nosotros desde aquí de los agujeros negros, y esa es la radiación de Hawking, y se explica gracias al vacío cuántico, por el principio de incertidumbre. ¿Qué pasa? Que una masa tan grande, en una zona tan inmensa, sí que tú percibes que ahí hay generación de masa, pero aquí ahora mismo aquí ocurre y aquí, pero no lo vemos, porque es fugaz, muy fugaz. Y bueno, ya os digo que por ahí hay muchas ramas de la investigación, a ver si la materia oscura viene por ahí. La energía se tiene que conservar, y el hecho de que la particulita esa se cargue y su compañera, que se queda huérfana, se vaya, pues hace que el agujero negro pierda masa, y se piensa que aquí está la explicación de que los agujeros negros, cuando pase mucho tiempo, van a desaparecer, y dicen algunos que puede ser que colapse el universo y que por ahí venga la muerte del universo, pero no lo sabemos, ¿vale? Pero son teorías que empiezan a encajar, ¿vale? Esos son nuevos campos de la física que están por descubrir. El efecto túnel es un efecto también que os gustaría, ¿eh? Yo me encantaría. El efecto túnel es que si tú tienes partículas elementales, electrones, protones, fotones, situados al lado de un sitio donde no pueden pasar, porque esto sería mi electrón, y esto sería una placa cargada negativamente con un campo eléctrico, pues negativo con negativo, sabéis que se repelen, ¿no? Pues si se repelen, evidentemente tú nunca te vas a encontrar el electrón aquí. Pues haz el experimento. Lo encuentras. El electrón se va a la derecha, pero si es que no tiene energía, si el pobre es un electroncillo, le he puesto un pedazo de placa negativa, ¿cómo va a pasar la placa? La pasa. ¿Por qué? Porque el electrón no es una partícula, el electrón es una zona de probabilidad, y la zona de probabilidad es verdad que la máxima es que no pase, pero hay una pequeña zona de probabilidad que lo pasa. Pero es que pensad que esto lo calculamos, ¿eh? Esto está calculado, y es una cosa así más o menos, ¿no? Esta sería la barrera, oye, ¿qué hora es? ¿Ya? Vale, pues entonces me voy a saltar cosas. Esta sería la barrera, sería la barrera, y fijaros que hay una sombrita a la derecha, pequeña, difuminada, pues ahí aparece el electrón, y tú lo mides y está ahí, ¿vale? Entonces esto se llama efecto túnel, es como si yo intento pasar por aquí
y yo no voy a pasar, pero si yo me llevo toda la edad del universo intentando pasar, por probabilidad a lo mejor paso. Pero es que es física cuántica, ¿vale? Y ya la última característica es el entrelazamiento cuántico, que bueno, esto fue lo que a Einstein ya fue de esas paradojas mentales que tenía mágicamente Einstein y que luego ha dado lugar a un montón de aplicaciones. Y se murió sin saberlo. Pues resulta que él pensaba que si las cosas en cuántica están, como él decía, entrelazadas con esas partículas que tú tienes, que le puedes asociar estados, ¿no? Por ejemplo, el spin para arriba, para abajo, que sean, yo lo he hecho aquí con bolitas para no liarnos. Pues si yo tengo en física clásica dos bolitas, una azul y otra roja, pues tengo una azul y otra roja. Pero si estoy en cuántica, ya sabéis que no, que puedo tener la azul, la roja y una superposición de las dos, con una proporción cualquiera de ellas. Vamos a suponer que tenemos la superposición de 50% de cada color. He puesto ahí dos bolitas. Y ahora resulta que Einstein decía, bueno, vale, pues si al medir nosotros vamos a colapsar la función de onda, o vemos rojo o vemos azul, ¿no? Y ahora dice, bueno, pues se utilizó en los artículos los nombres de Alice y Bob, que veían los estados cuánticos, no eran bolas de colores, y yo he puesto a Alice y Bob, pero aquí van a ser Rosa y Sebastián. Pues si yo tengo a Rosa y a Sebastián, le entrelazamos las bolitas y Rosa se va a una galaxia y Sebastián se va a otra, que no tiene que ser aquí, que puede ser o aquí o en la otra punta del universo conocido. Y ahora resulta que si Rosa ve roja, Sebastián va a ver roja. Y si Rosa ve azul, Sebastián va a ver azul. La suya se va a poner azul. Y Einstein decía, venga ya, si yo estoy aquí viendo el azul, la información de que ella está viendo el azul le tiene que llegar a Sebastián. Y si le llega inmediatamente, está incumpliendo con las leyes de la relatividad, porque la luz tarda en llegar y Sebastián está en otra galaxia. Y un rato tarda la luz en llegar, o unos años, o unos miles de años. ¿Cómo es posible que esto sea así? Y decía que no, que esto no podía ser así. Entonces decía, mira, aquí en física cuántica las cosas no están bien, ¿no? Es como, yo se lo explico a los alumnos con estados, pues yo tengo aquí dos lucecitas, tienen dos estados, el continuo y el intermitente, ¿no? Tiene más, porque esto es, vamos, lo voy a usar dos estados, que se puede usar con más, y yo los entrelazo, ¿no? Para entrelazar, pues hay sistemas en física cuántica con los fotones, con los superconductores, se entrelazan, y ahora ya están entrelazaditos, hay que entrelazarlos antes, no pueden ser cualquiera, y ahora los mando cada uno a una galaxia. Si yo este lo pongo en un estado, inmediatamente el otro también. Y no tiene que pasar tiempo. Y el observador que está aquí ve lo mismo que aquí. Y si lo he entrelazado al contrario, si yo he entrelazado que cuando este esté continuo y este esté intermitente, también. O si ahora Rosa dice, venga, pues ahora voy a observar, me ha colapsado en intermitente y a ti, también. ¿Pero tú has hecho algo? No, yo solo estoy mirando. Pues siento deciros que esto, aunque Einstein decía que era imposible, y se le ocurrió a él la idea, pues ocurre. Y es la base del Internet cuántico hoy día, que está en desarrollo, empezando, porque aquí todo hay cosas que están empezando. Bueno, pues deciros ya así un poquito, para terminar, con las ideas de física cuántica, que como veis son como mínimo exóticas, ¿no? Son un poquito así. Pues resulta que había tanta diferencia entre las dos concepciones de la más determinista y la probabilística con todas estas características, que hicieron una conferencia en Bruselas, famosísima, la conferencia de Solvay, que esta es la foto, que es impresionante. Este es mi equipo de fútbol, como mi equipo de fútbol. Bueno, aquí tenemos evidentemente mi ídola, ¿no? La Premio Nobel de Física y de Química Marie Curie, la única mujer que fue no porque no hubiera científicas, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro amigo Planck, que ya conocéis a su H, aquí tenemos a Albert Einstein, diciendo que esto estaba todo mal, que aquí había cosas que no sabíamos, aquí tenemos a Schrödinger, si no llevaba el gato en ese momento, aquí tenemos a Bohr, el que hizo la ecuación, a Born, de Broglie, es este, Heisenberg, vosotros a lo mejor conocéis algunos más, ¿vale? Pero un poco por nombrar, aquí está eso, los que hemos hablado. Dirac es este, creo. Este creo que es Dirac, el que hizo
todas las cuentas probabilísticas. Bueno, pues aquí, iba por aquí. Bueno, pues os cuento esto ya para terminar con la parte esta de introducción a la cuántica, no a la conferencia. Y resulta que aquí Albert Einstein, junto con otros dos físicos, con Podolsky y Rosen, hicieron en 1935 un artículo que fue bastante demoledor, porque dijo, mira, la física cuántica, no, aquí hay algo que está mal. Es verdad que los resultados que estamos obteniendo son correctos, pero tiene que haber algo que a nosotros se nos está escapando, que no hemos detectado, entonces se le llaman las variables ocultas. En ese artículo, que es muy interesante, dice que nos falta por conocer esas variables, que cuando conozcamos esas variables vamos a poder quitar la naturaleza probabilística que tanto le molestaba y que las cosas no se pueden transmitir, los estados no se pueden transmitir a más velocidad que la luz porque incumple la teoría de la relatividad. Y ahí se quedó eso. Y luego él murió a mitad del siglo, en 1950 y algo, no recuerdo la fecha, con esta situación. Y resulta que ahí se quedó. Y en los años 60, un físico irlandés, Bell, hizo unos cálculos matemáticos que están basados en desigualdades, de tal manera que si la naturaleza es cuántica, tenía que cumplirse unas condiciones matemáticas, con este tipo de experimento del entrelazamiento. Y si no, pues otras. Y eso fue la teoría matemática, y eso ha estado así desde los años 60. Pero resulta que después ha habido tres físicos, Aspect, Seiling y Clauser, que han hecho experimentos que demuestran esas desigualdades de Bell, que son las que dan la certeza a todo lo que os he ido contando hoy. Fue el premio Nobel del año pasado. Fijaros que estamos hablando de física que empezó en el año 1900 y que se cerró prácticamente con el Nobel del año pasado, en 2022. Le dieron el premio por demostrar que las desigualdades de Bell se cumplen, es decir, que la naturaleza es cuántica, que las partículas elementales pueden estar en dos sitios a la vez, pasar por flancos de energía que no podría, que solamente podemos conocer la probabilidad de las cosas y si la conocemos solamente podrá ser una parte, la otra no me deja, ¿vale? Y así es la naturaleza. Me voy a saltar ya algunos experimentos que tengo aquí, tenía un láser para explicaros los fotones y demás, pero veo que se está alargando. Y solamente quiero, fijaros, comentaros que todo lo que utilizamos hoy día está basado en física cuántica. Todos estos aparatos son cuánticos, estáis hartos de utilizarlos, porque ya la dominamos completamente. Nada de indeterminación en cuántica, nada, es la teoría más precisa que existe en la naturaleza hoy día. La electrónica, aquí en un microprocesador, en el i9, hay 3.000 millones de transistores que le dieron el premio Nobel a los físicos que lo hicieron en 1945. 3.000 millones. Tenemos una tecnología que se hace con láser y si no hubiéramos conocido los fotones no podríamos haber hecho esta tecnología. Las placas fotovoltaicas, los fotones, que no me voy a parar porque me estoy extendiendo mucho, en medicina, la resonancia magnética, lo de la tomografía por emisión de positrones, esas partículas que surgen ahí, que se utilizan para hacernos fotos del cuerpo y diagnosticar las enfermedades, que son resultados de Dirac, que ya metió, fijaros que aquí está nuestra amiga, la constante de Planck, pero le mete ya los cálculos relativistas con la velocidad de la luz. Esta fórmula se la tatúa la gente. Es la fórmula de la mecánica cuántica relativista, pero la gente que la lleva tatuada, a mí me ha pasado, digo, ¿y eso? ¡Qué bonito! Dice, es la fórmula del amor. Y va por ahí como si fuera, si queréis ahora nos quedamos y nos la tatuamos, pero no es la del amor, es de la mecánica cuántica relativista que hizo Dirac. O sea, que bueno, esto ya... Lo del efecto túnel, que se ve tan raro, y dice esta muchacha lo que me está contando hoy. Hoy día los microscopios de efecto túnel funcionan con esto. Son los átomos, estos serían los átomos de un material, y justamente cuando yo le pongo aquí con esta flechita una diferencia de potencial, los electrones por efecto túnel pasan cuando están justamente con más probabilidad en la puntita del átomo. Entonces creamos las imágenes, se ha desarrollado toda la tecnología de materiales, de nanotecnología, gracias a los microscopios de efecto túnel. Y ahí están los electrones pasando, ¿vale? ¿Qué es un segundo? El segundo es 9.192,631,770 ciclos por segundo
de un átomo de isótopo de cesio. Eso es el segundo. Segundo, porque nosotros controlamos perfectamente cómo excitar a un átomo y que vibre, igual que yo hago así y yo hago esto y vibra. No sé si se aprecia que solo vibran las largas, porque yo le estoy dando una vibración a esta longitud y si yo le doy a la otra, a las pequeñitas, solamente vibran las pequeñitas. Eso se llama resonancia. Somos capaces de hacer resonancia con los átomos y contamos las veces que hacen así y ese es el segundo. El segundo no es que uno haya dicho, venga, 1, 2 y 3 ya, eso. No, es eso. Y esto es porque se utiliza en los GPS, en el Google Maps para ir a los sitios. Si no tenemos con los satélites el tiempo perfectamente determinado, no podríamos fiarnos del Google Maps. No me voy a parar, pero todo esto es un mundo maravilloso. El acelerador de partículas que tanto ha descubierto, el Internet cuántico que está basado en esto, ¿no? El entrelazamiento. Y hombre, si me dejáis 2 minutos o 3, os explico un poquillo en qué estado está la computación cuántica actualmente. La computación cuántica, sabéis que los ordenadores funcionan con bits, ¿no? Iba a sacar yo aquí a los bits, pues los bits funcionan con ceros y unos. Yo tengo líneas en los circuitos y tengo o bien 0 o bien 1, pero yo tengo determinado que por aquí hay corriente eléctrica y por aquí no. El 0 y 1 es una manera de llamar nosotros conexión eléctrica o no conexión eléctrica. Lo que pasa es que le decimos 0,1 porque si no es muy largo de hablar. Entonces, en cuántica, ¿qué pasa? Porque si yo tengo un estado cuántico, yo tengo, ¿qué tengo? La superposición del 0 y el 1. Entonces yo estoy aquí trabajando con mi superposición y cuando yo necesito un 0, colapso al 0. Pero en el mismo átomo, en el mismo estado, aquí son líneas diferentes. Y si yo tengo mi estado de superposición y colapso, veo solamente el 1. A esto se le llama qubits, que en vez de ser los bits normales se llaman bits cuánticos. Y la potencia de todo esto es que si yo tengo un estado cuántico, tengo 2 posibilidades. Pero si voy añadiendo estados cuánticos, tengo 2 elevado a n, donde n es el número de estados cuánticos, es decir, que las probabilidades aumentan exponencialmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tecnológicamente es muy complicado porque el estado de entrelazamiento no es trivial. Tenemos que tenerlo casi en vacío y a unas milésimas de Kelvin, pero ya lo estamos logrando, se está logrando, ¿vale? Ya hay ordenadores cuánticos, lo que pasa es que son muy académicos, están hechos como para un problema concreto. En Internet hay un montón a veces unas noticias, el ordenador cuántico, estos son algunos ordenadores cuánticos, en realidad este es el microchip cuántico, en realidad todo esto es como una especie de nevera para quitar toda la masa, la radiación, toda la materia, hacer el vacío y para enfriar, le llaman la nevera. Por ejemplo, se va a instalar este es de la empresa Fujitsu, este es de la derecha, y se va a instalar en Galicia ahora, y parece ser que va a tener algunas funciones más. Pensad que estamos en los inicios de la computación cuántica, pero hay mucho dinero invertido y mucho interés por lo físico. ¿Por qué? Pues porque cuando un ordenador cuántico se desarrolle, la seguridad en Internet va a peligrar. La seguridad en Internet funciona así. Si tú metes tu número de tarjeta bancaria, pues lo que hace el sistema es que lo multiplica por un valor enorme. Y al recibirlo, no veo el puntero, al recibirlo lo vuelve a multiplicar por otro número conocido. Entonces aquí el banco o tu mensaje de WhatsApp o lo que sea, sabe lo que tú has mandado porque conoce estos números. Pero si tienes un hacker aquí en medio que quiere saber lo que tú estás haciendo, tú tienes que hacer la operación contraria a multiplicar, ¿no? ¿Cuál es? Factorizar, ¿no? Esa operación que ponían los matemáticos, venga, la rayita, vamos dividiendo por 2 hasta que llegamos a un número que ya no es divisible, que es un número primo. Bueno, pues factorizar números grandes, los ordenadores actuales no son capaces de hacerlo. Por eso, como no son capaces de hacerlo, no usamos esa herramienta para encriptar. Pero en el momento que aparezca un ordenador cuántico, ¿qué va a pasar? Porque los ordenadores cuánticos hacen las cuentas así. Fijaros,
Se estima, estos son estimaciones, que un ordenador clásico lo que haría en 10 elevado a 21 años lo hace unos 100 segundos el ordenador. Esto es teórico, porque ya digo que añadir qubits es muy complicado y no lo tenemos conseguido, pero se está intentando. Bueno, yo aquí había puesto un ejemplo de factorización. Factorizar 28, está claro, ¿no? 4 por 7. Si yo os pongo dentro de un ratito me decís rápidamente algún espabilado que tenga facilidad numérica. ¿Qué es eso? Yo lo he puesto al revés. Ahora, si os doy ¿qué? ¿Cuánto tiempo vaya a tardar en factorizar esto? Tela. Claro, es esto, pero porque yo lo he hecho al revés en la calculadora. No porque tenga poderes yo. Pero claro, o por ejemplo, para el diseño de moléculas, que en nanomateriales, en medicina, hay muchísima investigación en cuántica, pues si tú quieres hacer, por ejemplo, la molécula de la cafeína o de la penicilina, son un montón de átomos que tú puedes ordenar. Si estás diseñando moléculas de muchas maneras, de forma espacial, pues mira lo que tardaríamos con bit y mira lo que tardaríamos con qubit. Son estimaciones matemáticas. La realidad es que es muy complicado, ¿eh? Estamos empezando, pero hay futuro, aquí va a haber mucho futuro. Y bueno, yo ya voy a terminar, porque creo que me he pasado unos 10 o 15 minutos. Se me han quedado algunas cosas en el tintero, pero creo que lo relevante ha quedado claro. Si queréis hacerme alguna pregunta o lo que sea. Y quiero terminar, como esto empezó con Planck, quiero terminar con una frase de Max Planck que dice: cuando cambias la manera en que miras las cosas, también las cosas a las que miras cambian. Y muchas gracias. Muchas gracias.